¿Ahorita va a pasar lista, Miss? Sí, buenos días a los que van, se van integrando. Vamos a iniciar. El nombre del tema del día de hoy es Políticas e Instituciones del Virreinato. ¿Sacamos el cuaderno para apuntar? Sí, cuaderno y libro a la mano, por favor. Les voy diciendo las indicaciones, chicos. Solo pueden escribir dudas en el chat, ningún otro comentario, a menos de que quieran levantar la mano por alguna duda o demás. Favor de contestar presente al escuchar su nombre, desactivar sus micrófonos, poner mucha atención, anotar su resumen y cualquier llamada de atención a ambos grupos se les bajará puntaje en la calificación del día de hoy. Entonces, sí les encargo mucho que se comporten, que haya mucho respeto y vamos a iniciar. Ajá. Paso lista. Segundo A. Fabián. ¿No ha llegado Fabián? No, Miss. Yamil. ¿Tampoco? Chicos, recuerden ponerle nombre a su dispositivo. Porque en determinado momento, si no es identificado el dispositivo, puedo sacarlos de la reunión porque no sé si son de este grupo o no. Entonces les encargo mucho, por favor. Entonces, Yamil no ha llegado. Luis Ángel Castro. Alejandro Sebastián. Valeria Crespo. ¿Sí se escucha? Sí, Miss. Sí, se escucha. Ok. Santiago del Valle. Presente. Gracias. Valery Natalia Esquivel. Presente. Aranza López. ¿No está Aranza? Abigail Morales. Presente. Abigail. Carlos Isaac. Presente. Brenda Paniagua. Presente. David Abraham. Presente. Paula. Presente. Valery Silva. ¿No está Valery? Fátima. Presente. Diana Jimena. Presente. Dana. Presente. Zabalegui Castañeda. Presente. Segundo B. Maestra, no me mencionó. ¿O sí? No, no sé, no escuché. ¿Quién eres? Sebastián. Sí, hijo, ya te pasé lista desde hace rato, pero te pongo tu asistencia. Ok, gracias. Miss, acaba de Mande. llegar Fabián, pero no le sirve su micrófono. Ok, gracias. Sí. Segundo B. Tania. ¿No está Tania? Alfonso. Tampoco. Karen. Presente. César Emilio. Presente. Said. Denise. Presente, Miss. Isaac Flores. Lisette. Sherlyn. Presente. Nicole. Presente. Elizabeth.
Presente. Imanol, Presente. Adán, Presente. Leilani, Presente. Eduardo Terreros, Presente. Luis Sergio. Presente. Bien, de los que apenas se incorporaron, ya pasé lista a los 2 grupos. ¿Me dicen si alguien más se integró, por favor? Sí. Ujú. Bueno, al final vuelvo a preguntar los que tienen su inasistencia, ¿vale? Sí, Miss. Bien, gracias. Vamos a iniciar. Les regreso para que copien el título, chicos, por favor. Es el tema de políticas e instituciones del virreinato. Ya saben que van anotando sus dudas y al final las aclaramos. ¿Vale? Sí. Ok. Sí. Bien. Se habían quedado anteriormente unos conceptos que tenían ustedes que buscar, que era el de encomiendas, tributos, repartimientos y mercedes reales. Bien, vamos a ver qué era cada uno de ellos. Las encomiendas era el sistema legal que utilizó la corona española en la Nueva España para definir el estado de la población indígena en las colonias. Era un número de indios otorgados a algún conquistador para explotar las tierras que se le habían dado como premio por haber encontrado algún territorio y entregar tributo a la corona española. Esas eran las encomiendas. Les encomendaban cierto número de indígenas para que estuvieran a sus servicios. De ahí el nombre de encomiendas. Los tributos. Los tributos acuérdense que los tributos estaban desde que estaba la antigua Tenochtitlan. Ellos, como eran el reino más poderoso, otros pueblos les entregaban a ellos tributos. En esta ocasión no fue la excepción. Los tributos es la captación o pago fijo asociado a un reconocimiento de dependencia o vasallaje. Era lo que pagaban los indígenas en un año y los españoles a la corona española. También eran conocidos como impuestos. Cada persona pagaba diferentes tributos, no pagaban lo mismo. Dependía de qué tanto les habían dado de encomienda, era lo que ellos pagaban de tributos. Cada encomendadero recolectaba y entregaba cierta cantidad al rey, a la corona española. Esto dependía mucho, pues era obvio que entre más encomiendas tuvieran, pues era lo que más pagaban ellos. No era lo mismo lo que pagaba Hernán Cortés que uno de sus marinos con los que había llegado. Eran diferentes tipos de tributos lo que pagaban. ¿Qué eran las mercedes reales, chicos? Las mercedes reales eran las tierras que solo el monarca español podía otorgar en recompensa a los conquistadores como pago al servicio a la corona. ¿Se acuerdan que, bueno, los reyes financiaban los viajes? Si ese viaje descubría tierras, que fue cuando estuvimos viendo lo de los viajes que hicieron desde España, Europa hacia acá, América, se descubrieron, varias regiones y conforme iban descubriendo, se les iba pagando a los conquistadores. Algunos ya se quedaban aquí, se les daba ciertas posesiones y ya no regresaban a España. ¿Qué eran los repartimientos? Bueno, los repartimientos es la facultad de los alcaldes de sacar de los pueblos indios a la gente necesaria para el trabajo en minas y el cultivo de campos durante un tiempo. Los indígenas se encargaban de la mano de obra, por ello eran integrados a campos y los españoles los utilizaban para labores agrícolas o mineras.
Lamentablemente, en lo que eran estos repartimientos, había mucha violencia en contra de los indígenas. Posteriormente, la corona española toma como medida mejor las encomiendas. Los repartimientos, pues como su nombre lo dice, se dividieron las tierras que estaban aquí. Acuérdense que también había repartimientos entre los pueblos indígenas. Cada quien tenía marcado su territorio o poderío. Cuando llegan los españoles, pues no se respetan todos esos poderíos. Algunos son divididos, otros sí son respetados, pero la mayoría sí fueron repartidas las tierras. Al ver que había mucha agresión con los repartimientos de los españoles hacia los indígenas, la corona española toma como medidas hacer las encomiendas. Bien. Podemos ver que las mercedes reales, los tributos, las reparticiones y las encomiendas de la Nueva España fueron los sistemas de explotación que utilizaron los españoles en las tierras conquistadas y hacia los indígenas. ¿Sí? Fue una manera de hacerles saber a ellos que ya no tenían pues su independencia, que pasaban a ser parte de otra nación, de otro continente incluso, y que ya no podían decidir sobre ellos. Los primeros beneficiados con estos sistemas de explotación, pues obviamente fueron los soldados de Hernán Cortés y Hernán Cortés. ¿Se acuerdan, chicos, que habíamos visto que él llega aquí y forma lo que es la Villa Rica de la Veracruz, lo que es actualmente Veracruz? De ahí él hace la primera encomienda, que es esa, y bueno, avanza con su ejército a lo que es la Ciudad de México, aquí en lo que es México Tenochtitlan, y ahí él, bueno, después de un año vence, ya sea por enfermedad o porque se debilitó el pueblo de Tenochtitlán, pero lo vence y lo conquista. Entonces, en beneficio, la corona española pues le da ciertos territorios. Acuérdense que él no había llegado por medio de la corona española. A él lo había apoyado el gobernador de Cuba, pero él lo traiciona y viene, dice que viene de forma independiente y la corona lo premia con las primeras encomiendas. Bien, en su libro, en la página 126, chicos, si son tan amables, abren su libro en esa página. 126. Sí, la 126. Ahí tenemos un códice, que es el Códice Osuna de 1565. En él se representaban las instituciones del virreinato, entre ellas las tareas de los encomendados y de los nativos. Como pueden ver, ahí están más que nada cultivando. ¿Y quién es el que los está cuidando? Pues un español, ¿no? Porque lo está haciendo su guardia, ¿no? Ahí. Exactamente. Entonces, ya. dice, completa los globos del diálogo con una posible conversación de la época. ¿Qué creen ustedes que los indígenas les podrían haber dicho a los españoles o los españoles a los indígenas durante esa tarea? Esa es una encomienda. El Tenían, español lo había dando indicaciones a los indígenas de qué hacer, ¿no? exactamente, porque ellos ya eran los dueños de la tierra, ya no eran los indígenas, habían sido despojados completamente, ¿no? Sin embargo, O algo así, ¿no? sin embargo, ¿quién conocía mejor sus tierras que ellos para ver qué se sembraba y cómo las cuidaba, ¿no? Entonces también Los era indígenas una, sabían más. exactamente, era una dependencia uno de otro. Y pues siempre iban de la mano, porque si no había indígenas, pues los españoles también no iban a poder progresar aquí en la Nueva España. ¿Sí o no? Necesitaban del uno del otro. Exactamente, eran dependientes. ¿Ya pusieron sus diálogos, chicos? Sí.
Miss, ya perdí la página. ¿Cuál era? 126. Miss, pero Vale, no supimos gracias. qué le podían decir en esa situación al español. Pues no sé qué podría decirles porque ellos están trabajando, ¿no? ¿Qué le Ajá, podrían- pero si te fijas, uno está sentado, los demás sí están trabajando y uno está Ah, sentado, está sin hacer nada. Había quienes sí se les rebelaban y decían que no trabajaban para ellos porque habían considerado una humillación haber sido conquistados, ¿se acuerdan? Que sí. ellos tenían muy en alto lo de la guerra y el ser conquistados para ellos y ser capturados, pues era algo de lo más bajo que les podía pasar. Para ellos no era fácil porque pues siempre habían sido un pueblo conquistador. Los demás sí están trabajando, hay uno que sí está trabajando, está recolectando. ¿Él qué le podía decir? Pues yo puse que el que no está haciendo nada, puse como de que yo no quiero trabajar para ti y el otro le decía como que sí, hazlo porque si no, no va a terminar bien. Exactamente, podían incluso hasta disponer de sus vidas porque estaban encomendados a ellos. Ellos podían disponer, está muy bien eso. Ah, ok. En el que está recolectando, ¿qué le podrían decir? Mm, Pues yo puse que el trabajando y no paren, y el que sí está trabajando le dice, sí, señor. Sí, exactamente. Hubo quienes sí se sometieron y bueno, pues un medio de ellos pues era la obediencia. Aparte de que también ellos sabían qué recolectaban, qué era lo bueno, qué era lo que no se podía recolectar, utilizar. Muy bien, estuvieron muy bien sus respuestas, chicos. ok, gracias. Bien. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos visto que la población indígena había disminuido? ¿Por qué? Porque durante los repartimientos, como les decía, es como si dividiéramos el salón y, bueno, donde te tocaba estar a ti, esa persona disponía incluso de tu vida. Si tú eras rebelde y demás, para dar un escarmiento a los demás, pues los mataban. Incluso para identificar de quién era cada uno, mandaron a hacer unas especies de sellos que eran fierros como con los que marcan al ganado, ¿sí los han visto? Que los ponen a calentar. Oh, sí. Sí, sí. Ah, pues mandaron a hacer cada uno de ellos su sello y marcaban a los indígenas como de su propiedad. Había quienes sí aguantaban porque esos fierros están al rojo vivo. Entonces había quienes sí aguantaban ese suplicio y quienes no, morían por eso. Entonces la población indígena fue bajando pues muy notoriamente. Lo veíamos en la gráfica que les enseñaba yo la clase pasada, ¿se acuerdan? Sí. Ah, bueno, pues entonces Sí. eso le empieza a preocupar a la corona española, porque como les decía, eran dependientes uno de otro. Sí había territorio, pero si no había quien trabajara para los españoles en este territorio, pues también se podía ir a pique la economía y a la corona española no le convenía. Entonces, en 1942, España dicta leyes para regular el trabajo de los indios y defenderlos de los españoles que ya están aquí, porque había muchos abusos, había mucha explotación, las mujeres eran violadas, de ahí salieron el mestizaje y las castas, y pues eso ya le preocupaba Ajá. mucho a la corona española, ¿no? Porque el descenso de la población indígena ya había sido muy notorio. Iba a llegar el momento en que iban a ser más españoles y quién los iba a atender. Aparte de que acuérdense que ellos trajeron las primeras epidemias. Aquí no había habido epidemias jamás, ni se conocía qué era eso. Entonces ellos traen lo que es la varicela, y otras enfermedades, traen peojos, traen alimañas. Entonces, todos este tipo de cosas también debilitaron la salud de muchos indígenas. Aparte que los ponían a trabajar prácticamente todo el día o hasta que ellos querían, podía ser todo el día, toda la noche, y pues aunque tuvieran mucha condición física, pues eso también. Llegó el momento en que los maltratos,
debilitaron mucho a los indígenas y prácticamente fueron exterminados. Entonces, se incorporan, acuérdense que empiezan a llegar a los puertos, también esclavos, principalmente en el puerto de Veracruz, era donde llegaban los barcos de esclavos negros. Esta medida que toma España es porque está viendo que ya son pocos los indígenas y él tiene que también sustentar su mano de obra, porque acuérdense que se empiezan a explotar las minas. Entonces, a ver explotación de minas, se empezó el saqueo que hubo aquí en la Nueva España, que fue cuando se llevaron el oro, la plata, todo mineral y piedra preciosa, y eso ayudaba mucho a la economía. España incluso empezó con exportaciones e importaciones a Asia y a las Indias, entonces pues no le convenía que no tuviera quien trabajara para ellos. Por eso el repartimiento de tierras se cambia por las encomiendas. Las encomiendas toman como punto de partida a los jefes que ya había de esa población indígena para que los empiecen a apoyar y les empiecen a hacer también el cocowash a los demás, de que pues tienen que trabajar, ya fueron conquistados, ya no les queda de otra más remedio más que trabajar para los españoles. Entonces, a esas personas, la corona, después de 2 generaciones de trabajar para la corona española, ya les podía otorgar lo que eran las mercedes reales. Ya no solamente a los españoles, ya también los indígenas o las castas que fueron surgiendo podían tener derecho a un pedazo de tierra aquí en la Nueva España, pero después de que hubieran trabajado para ellos de 2 generaciones en adelante. Con el descubrimiento de Minas se formó los Reales de Minas, lo que permitió que en 1563 se abriera la Casa de Moneda aquí en la Ciudad de México. El desarrollo de las actividades económicas permitieron que surgieran más instituciones que regularan la convivencia entre europeos e indígenas, porque acuérdense que al principio pues sí fue de guerra para ellos. ¿Cómo estaba organizada socialmente la Nueva España? Bueno, pues era obvio que en la punta estaban los españoles o peninsulares. Entre ellos estaba el virrey, que era el representante del rey aquí en la Nueva España. Era un grupo reducido, sin embargo, era el que tenía más privilegios y estaba a cargo del control económico y político de aquí de del nuevo continente. Luego estaban los criollos, que ya eran los hijos de los españoles nacidos aquí en la Nueva España y tenían ciertos privilegios, pero no podían ocupar cargos en el gobierno. Después estaban los mestizos, que eran los hijos reconocidos de los españoles e indígenas. Posteriormente estaban lo que eran los indígenas, que era ya un grupo reducido, pero sin embargo era parte importante en la organización durante el virreinato. Después estaban los africanos, que eran los esclavos traídos para trabajar principalmente en las minas, porque por su tipo de piel, ellos aguantaban más, tenían más resistencia para ese tipo de trabajos. Y por último estaban las castas, que eran los grupos sociales que se habían formado de la mezcla de españoles, africanos, indígenas y del mestizaje que surgió. ¿Qué pasó, Vane? Te escucho. Los españoles obedecían al virrey, entonces. Sí, sí, incluso había en España quienes desde allá controlaban al virrey. Aparte del rey, estaba estaba la corte, que era quienes decían qué se hacía aquí en la Nueva España y nada más se lo comunicaban al virrey. El virrey no podía depender tanto por sí solo, tenía que esperar a las indicaciones que le dieran de allá para saber si podía o no hacer las cosas aquí. Ok. Ujú, Gracias. por nada. Bien, lo que te decía Vane,
Había la Real Audiencia, que era, haz de cuenta, como ahorita la Cámara de Diputados y Senadores, que si no tiene el visto bueno de ellos, el presidente no puede tomar ciertas determinaciones. Entonces, la Real Audiencia, que estaba ubicada en España, era como el segundo al mando después del rey. Entonces, era una institución que en 1528 se estableció aquí en la Nueva España, pero vamos, no estaban aquí. Nada más había como un representante, por así decirlo. Todos estaban allá y eran Un lo virreycito. que, pues más que nada eran como jueces. Si tú ibas y te quejabas, ellos escuchaban y daban como un dictamen. Es como el poder legislativo que tenemos ahorita, como ahí se me fue esta de justicia, ¿cómo se llama? ¿Cuál me dice? Bueno, Ay, esa. sí, ¿Judicial? la Suprema Corte de Justicia. Ah, ok. Perdón, se me fue. Sí, Entonces entonces, antes era como el gobierno de ahorita. sí, por lo regular sí ha habido como instituciones que sí salvaguardan la integridad. Nada más que aquí, pues era obvio que la mayoría iba a estar a favor de los españoles. A los indígenas, pues sí, prácticamente no eran tomados en cuenta. Sin embargo, ya aquí se empezaron como las instituciones para que también se respetaran las leyes que se fueran estableciendo. Entonces, esta primera audiencia o la Real Audiencia se caracterizó por la ambición de las autoridades y la crueldad hacia los indígenas, o sea, no le daban apoyo a los indígenas. Incluso de ahí sale lo que es posteriormente la Inquisición o el Santo Oficio. La audiencia es la antesala de la Inquisición y pues ustedes saben que la Inquisición imponía castigos físicos, incluso hasta llegar a la muerte. Eso era de la iglesia, ¿verdad, Miss? Ajá, sí, porque acuérdense que se apoyó mucho España en en la iglesia. Incluso el Papa, ¿se acuerdan que también financió algunos viajes? Y la única condición que ponía era que todo territorio descubierto fuera evangelizado y pasaran a ser cristianos. Bien, el virrey, bueno, pues el virrey era así como el vicepresidente, ¿no? Por así decirlo, de aquí de la Nueva España. El primer virrey que tuvimos aquí fue Antonio de Mendoza y la función de él era acatar las leyes y todo lo administrativo que dictaba el rey en la España. Los cabildos era un organismo de gobierno cuyo carácter colegiado obedece a la pretensión de las distintas expresiones políticas, grupos sociales y ciudadanos en general que vivían en un determinado municipio o en un solo lugar. Esos eran los cabildos. El primer cabildo que tuvimos lo forma Hernán Cortés cuando llega aquí a estas tierras. Y se acuerdan que también él tiene que regresar porque el gobernador de Cuba está molesto con él porque ya no le adjudicó las tierras a Cuba, ya se las dio directamente él a España. Bien, chicos, hasta aquí. No, ¿Dudas? sí, ¿Le regreso? No, nada más explícame con sus palabras qué eran los cabildos otra vez. Sí le Ah. puede regresar. Sí. Los cabildos es como ahorita las delegaciones, Imanol. Ok. Tenían una persona que estaba al frente, que era un español. Contaban con salud. Contaban con sus Gracias. propias políticas, o sea, el español que mandaba ahí podía decir qué se hacía y qué no se hacía.
pero siempre estaba supervisado por la corona española, que es cuando empiezan a detectar ya. que sufrían muchos abusos los indígenas y también por eso estaban desapareciendo. Entonces los cabildos fueron las primeras regiones que empiezan a ser los españoles. Llegaba un español, decía qué era lo que, hasta dónde llegaba ese cabildo, Esta pluma. como el de la Villa Rica de la Veracruz, que incluso lo bautizó Hernán Cortés. Así llegaban, le ponían nombre, marcaban el territorio y todos los que estaban ahí, pues todos esos eran míos. Las tierras, todo lo que recibían eran para mí, pero yo también tenía que dar una proporción a la corona española. Ya. Ok, ya entendí. Gracias. Ok, por nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Tengo una duda. Chicos, cierren micrófonos, por favor. Sí, a ver, te escucho. Me confundí un poco, perdón. O sea, ¿la audiencia estaba en España o en Nueva España? La audiencia estaba en España y había representantes en la Nueva España. Haz de cuenta como los embajadores de aquí de México. Los mandan a otro país y representan a México. La Real Audiencia es lo mismo. Se creó en España, sin embargo, había una aquí con representantes en la Nueva España. O sea, gobernaban, o sea, Nueva España era gobernado por España. España daba las órdenes y Exactamente. mandaba aquí a representantes para que las siguieran. Exactamente, haz de cuenta que lo hacía como control remoto. Ok, Es como si gracias. yo te mandara al salón de primero A y te dijera que ellos tienen que tener ciertas reglas y tú veías que no las llevaban a cabo, ibas y me decías a mí. Entonces yo ya tomaba ciertas medidas y ya te decía yo a ti qué hacer para que ellos siguieran esas reglas. Ok, gracias, Miss. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? No, Miss. ¿No? No, ¿Todo bien? sí. Ok, Sí. antes, porque se nos está terminando el tiempo. ¿Yamil llegó o no llegó Betancur? ¿No llegó? Creo que no. Crespo, ¿llegó o no No. llegó? No, tampoco. No, tampoco. Valerie Silva, No. Yo tampoco. no. Tania, Creo que no. Tania tampoco, ¿verdad? Alfonso, Alfonso tampoco. Said, Tampoco. tampoco. Denise llegó. Isaac, Sí, aquí Presente. andaba. Presente. ok. Lisette, también por ahí había Sí, visto aquí yo a está. Lisette. Ujú. Bien, entonces Said, ¿no? ¿Quién me habló? ¿Quién habló? Miss, están diciendo presente en el chat. Gracias. Liz García, ok. Sí, ya tienes tu asistencia. Los únicos que no tienen asistencia, Tania, Alfonso, Said, Betancur, Miss, mande. ¿va a dejar tarea? Sí, chicos, ya están en plataforma desde la semana pasada las actividades de esta semana que se entregan el viernes. Miss, Ya para que las empiecen a hacer. Miss, Mande. Ok. a mí en la plataforma no me sale ninguna actividad pendiente o algo sobre. ¿Quién eres, Carlos? No, Natalia. Ay, perdón, es que estoy No, pero, o sea, sí tienes
calificación en algunas, pero sí te faltan actividades, Natalia. Es que Porque no me nada más salen las actividades en la plataforma. en tareas, ¿ya buscaste? Ya es que no me sale nada antes de actividad pendiente o algo. Te las voy a mandar por el correo para que me las Sí. empieces a hacer porque ya te atrasaste mucho y ya me tienes que entregarlas esta semana. A más tardar en la tarde, te las envío. Al fin ya tengo tu correo, no te preocupes. Sí, mis ¿Vale? gracias. ¿Alguien Buenos más, días, chicos? chicos. Mis buenos días. Buenos días, profe. Aprovechando que están en eso, nada más quería comentarles unos detalles. Chicos, revisen sus calificaciones. Ahí es donde pueden ver el pendiente como tal. No se están mandando notificaciones para no saturar los mensajes que les están llegando a sus cuentas, tanto suya como la de sus papás. Entonces, para que puedan ver el pendiente, revisen donde están las calificaciones y si falta alguna calificación, automáticamente es un pendiente para que estén ahí revisando constantemente. De cualquier manera, así como misma le comenta a Natalia en este caso, pueden mandarle un correo electrónico para verificar cuáles son las actividades pendientes. Les recuerdo que ya la próxima semana se va a trabajar todo a través de evidencias en la plataforma para que lo tomen en cuenta. ¿Sale, chicos? Sí, profe, gracias, está bien. Sí, Sí, profe, gracias. gracias. Sí, gracias. Gracias. Bien. De todas formas, como dice el profesor, busquen ahí en lo de sus calificaciones y si no aparece, quiere decir que esa no está entregada. Incluso yo checo los de spam para ver si algunos se fueron ahí y pues ya los rescato y ya les pongo la calificación. Pero sí hay quienes sí me faltan todavía calificaciones de algunas actividades o no entregan completo. Por eso les puse una lista al final para que ustedes vean, una lista de cotejo. Bueno, está como rúbrica y ahí dice qué es lo que tienen que entregar, ¿vale? De todas formas, cualquier cosa, al correo me mandan una duda y con mucho gusto por ahí les contesto, porque por aquí ya se nos está terminando el tiempo. Vale, mis, Y gracias. rapidísimo, antes Sí. chicos, rapidísimo. ¿Alguien de ustedes sabe por qué Crespo o Valerino ha entrado a clases? No sabría decirle. Hablé con No, Crespo, profe. dijo que creo que no tiene computadora. ¿Quién, perdón? Hablé con Crespo y dijo Ajá. que algo de que su internet y que su computadora. Y Silva porque dice que no le da tiempo. No le da Ah, tiempo. caray. ¿Por qué no le da tiempo? Ay, no, pues quién sabe, pero ya ve cómo es. Ok, les encargo, por favor, chicos, si les pueden avisar a sus compañeras que es importante que tomen las clases. Y si